para conversar nuevamente sobre este tema que cada vez vemos que en vez de parar las cifras de inseguridad en el país, las muertes violentas, la crisis carcelaria, esto cada vez va recrudeciendo más y todos los estados de excepción que el gobierno ha puesto en el país no han funcionado. La verdad, no han bajado los índices de inseguridad en el Ecuador. ¿Cuáles son las causas, Fernando? ¿Por qué no se ha podido en el país bajar este índice de inseguridad? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, cuando uno hace un análisis de este tipo, tiene que tener en cuenta como que hay dos polos en esta ecuación. Por un lado, la violencia propiamente dicho, que tiene su propia dinámica, y en este caso hay que tener en cuenta que nuestros países fronterizos, Colombia como Perú, han incrementado la producción y la productividad de cocaína, y eso nos genera una influencia muy fuerte a nosotros. Por eso es que por aquí, por el Ecuador, pasan 800 toneladas. Y la segunda cosa, en la misma línea, es que hace aproximadamente 4 o 5 años se cambió la lógica de las relaciones entre los grandes carteles mundiales con los locales, porque antes les pagaban básicamente en dólares y ahora les pagan en droga. Y eso les obliga a estos grupos locales a vender en el mercado interno, lo cual hace que el consumo se incremente, el lavado se incremente, las estructuras organizativas ecuatorianas se fortalezcan y el conflicto entre las mismas por los mercados se haga más violento. Por un lado eso. Y por otro lado, lo que ustedes justamente señalaban, las políticas que nosotros hemos venido aplicando no han dado los resultados que son básicamente 18 estados de excepción en 28 meses, lo cual nos muestra que hoy día, por ejemplo, estamos bajo un nuevo estado de excepción en dos provincias y un cantón, y bueno, aparecen los informes de que han tomado presos a tantas personas, han capturado droga, han capturado, etcétera, etcétera, pero se termina el estado de excepción y las tasas siguen creciendo. Fernando, ¿qué tiene que ver o hay vínculo de lo que vamos viendo en la inseguridad, como por ejemplo el atentado a políticos en el país? Y es algo nuevo, por ejemplo, hace una semana es asesinado el alcalde de Manta. Las investigaciones dirán, si es que en algún momento arrojan algún resultado, cuál fue el móvil de este asesinato. Pero independiente del alcalde de Manta, hay otras autoridades políticas que han sido asesinadas, otros candidatos que han tenido intentos de asesinato aquí en el país. ¿Esto tiene vinculación? ¿Es una misma red que opera en el país o son polos totalmente distintos? No, están articulados, yo creo que están articulados. Si nosotros vemos que las elecciones pasadas del 5 de febrero fueron, a mi manera de ver, las elecciones más violentas que hayamos tenido en la historia del Ecuador, asesinaron a tres candidatos a alcaldes y hubo 7 intentos de asesinatos. Uno de estos que fallecieron ocurrió la víspera de las elecciones, que incluso las ganó y obviamente no pudo posesionarse. Pero otro, el de Durán, por ejemplo, fue electo, ganó y el día 15 de mayo, un día después de posicionarse, fue a la municipalidad y asesinaron a tres de las personas que le acompañaban. 2 meses después, lo que acabamos de vivir la semana antepasada con el alcalde de Manta, es parte de lo mismo. Y hace aproximadamente 15, 20 días, pues asesinaron a un candidato a asambleísta. Ahora, ¿dónde ocurre esto? Yo creo que ahí hay una gran explicación. Generalmente estos hechos están produciéndose en los lugares donde se produce droga, lugares donde se transita droga, donde ingresa o sale los narcóticos o donde se lava también o se consume. Y esto está mostrándonos que hay sectores. Por eso es la policía este rato está brindando seguridad a 8 alcaldes y 17 más han pedido pues protección del Estado. Esto nos muestra claramente que hay una relación muy estrecha entre estos grupos criminales y obviamente la representación política y la política misma.
Fernando, y esta vinculación también se vuelve interna en los centros penitenciarios del país, porque vamos viendo que hay un control enorme. Mire usted, no sé, es histórico lo que pasó hace pocos días también, nuevamente en la cárcel del Litoral, una matanza de varios reos. Igualmente se tomaron a varios guías penitenciarios en diversas cárceles del país en protesta desde los centros de privación de la libertad del país. Sí, yo creo que eso es muy, muy preocupante. Tuvimos probablemente el primer amotinamiento de esta última época en tres provincias distintas, Azuay, Cotopaxi y Guayas, y en cuatro recintos carcelarios distintos en febrero del 2021. ¿Qué es lo que acabamos de tener la semana antepasada? Pues ya no fueron tres las provincias, sino fueron siete las provincias. Y ya no fueron cuatro las cárceles, sino fueron 13 las cárceles. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el crimen sigue avanzando, que estas estructuras criminales, por ejemplo, en la primera ocasión y en esta también, claramente lo que se ve es que hay una buena organización delictiva, hay una gran planificación, tienen los medios tecnológicos suficientes para llevar a cabo todo esto. Y eso lo que en última instancia nos está mostrando es que el sistema carcelario hoy día está siendo manejado por estos grupos, porque el día que deciden hacer un amotinamiento, pues lo hacen en 13 cárceles, lo hacen en 4 cárceles, dependiendo de lo que ellos quieran hacer. No tenemos inteligencia dentro del sistema carcelario que nos alerte respecto de este tipo de cosas. En la penitenciaría litoral hemos tenido 14 amotinamientos en 28 meses. Fernando, retornando a la ciudad de Guayaquil, a la penitenciaría del Litoral, se hace una requisa el día sábado y vemos que 4 días posterior de esta requisa se vuelve a hacer y se encuentra mucho más armamento, municiones y un sinnúmero de cosas en tan pocas horas. ¿Cómo hicieron para ingresar tanto material bélico a la penitenciaría? Vimos incluso que incautaron drones que llevaban armamento hasta la penitenciaría. Sí, lo que ocurre es que estas estructuras criminales manejan el sistema carcelario, eso es absolutamente claro. Por ejemplo, la penitenciaría litoral son 12 pabellones y cada pabellón es manejado por uno de estos grupos. Y lo que tienen internamente es un mercado perfecto. Todo se compra, todo está tarifado, todo cuesta, desde, qué sé yo, por ejemplo, un celular. Un celular puede costar $300 o 1.500, $3.000, dependiendo del modelo que se quiera comprar. Y no solo eso, sino que el uso de ese celular también tiene que pagar un arriendo, ¿no? Así, del sistema modem o del Wi-Fi. Y ahí se compra y se venden armas y las tarifas están claras. Se permite la entrada y la salida de ciertas personas, la comida, las llaves de las celdas. Es decir, todo está siendo manejado por estas organizaciones criminales y eso explica el cómo entran este conjunto de armas, porque dentro de la cárcel hay mucho más recursos económicos que por fuera. La semana pasada salió un dato en el diario Universo que a mí me dejó absorto. En cada uno de los pabellones de la penitenciaría litoral obtienen $70.000 por semana. $70.000 por semana. Si nosotros multiplicamos por 4, que es para ver el ingreso por mes, son 280. Y si multiplicamos eso por los 12 pabellones, pues los montos ya terminan siendo brutales. Y eso hay que volver a multiplicar por 12 para ver cuánto sale al año. Y el monto es de alrededor de $40 millones. Eso quiere decir que que adentro del sistema carcelario se tiene mucho más recursos económicos que fuera, que es lo que está presupuestado para la inversión y el gasto en las cárceles en el país. ¿Por qué el SNAI? ¿Por qué el Estado ecuatoriano no ha podido frenar? ¿Por qué tanta debilidad en política pública para tener un mayor control por parte del SNAI en los centros penitenciarios? Yo creo que ahí está la pregunta clave. Bueno, en primer lugar, se modificó el marco institucional. Al principio
tenía una jerarquía superior, era un ministerio, el Ministerio de Justicia, y luego lo convirtieron en una secretaría. Le bajaron el perfil, le bajaron el presupuesto. Ya no está inscrito en un marco general de la seguridad del país. Y a mí me parece que hay un problema también de decisión política. Yo creo que, por ejemplo, la decisión que tomó el presidente de la República para reducir el hacinamiento, permitiendo que salgan personas bajo tres criterios, de edad, de salud y de tipos penales, fue muy, muy buena, muy interesante. Pero eso, por ejemplo, debería terminar con una reforma al COIP para que no vuelva ese tipo de gente a la cárcel. Hoy día todos los caminos conducen a la cárcel y eso no puede ser así. ¿Cuáles son los efectos o cómo afecta el narcotráfico en la economía de un país, Fernando? No, altísimo, altísimo. Les doy algunos datos para que ustedes tengan en mente. Más o menos en el Ecuador se lava 3.500 millones de dólares. Sumen los presupuestos de los municipios de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y no llegan a la mitad. No llegan a la mitad. Y ese lavado se hace principalmente en las grandes ciudades, se hace en las ciudades. Esto me hace preguntar a mí, ¿quién tiene más poder? ¿Es esos recursos de lavado o los recursos que manejan los municipios? Una primera cosa. Una segunda, es que el costo de la violencia más o menos se estima en alrededor de 2.500 millones de dólares. Eso es lo que se pierde por el número de personas que son asesinadas, por el número de personas que son heridas, los costos de salud, los costos que tiene que incurrir el sector empresarial productivo en términos de videovigilancia, seguros, etcétera, etcétera. Es una cantidad muy alta. Y en tercer lugar, lo que invierte el Estado, bueno, con muy baja capacidad de gasto, pero tiene presupuestado más o menos unos 3.400 millones de dólares. Sumen esos tres rubros y van a darse cuenta que es una cantidad impresionante, impresionante. Y no están dando los resultados que uno esperaría. ¿Cómo afecta el nivel del narcotráfico, la ola de inseguridad que vive el país a las familias, a los hogares ecuatorianos? No muchísimo, porque han cambiado los comportamientos sociales. Si uno va por la calle, una vereda, y vienen dos personas del frente, uno se va al otro lado. O yo ya no voy a determinados lugares, o empieza a producirse esta cosa que yo llamo un principio urbanístico, es decir, el temor, la percepción de inseguridad, la violencia, se convierte en un principio urbanístico, se cierran los barrios, los precios del suelo van en función de las zonas de mayor seguridad o de menor seguridad, pues la gente ya no sale. En Guayaquil nosotros hemos visto, y en Esmeraldas ni se diga, cómo la jornada laboral, la jornada de descanso, de educación de la administración pública se ha reducido, pero notablemente. Todo eso implica unos cambios, pero culturales, administrativos, políticos, muy, muy fuertes en el país. Fernando, ¿qué habría que hacer, por ejemplo, en el caso del nuevo gobierno? Este está de salida. Poco creo que va a poder hacer en estos 3 meses o un poco más que le queda al actual gobierno. Hemos visto que todo lo que ha podido hacer no ha dado resultados. Se viene un gobierno de transición. ¿Qué debería primar en este nuevo gobierno para tratar de estabilizarle al país? La verdad es que yo soy bastante pesimista y lo digo así enfáticamente porque de aquí al cambio de gobierno faltan un poco más de 3 meses y difícilmente vamos a tener un cambio en la política de seguridad. Lo que podrá haber es más de lo mismo con los mismos resultados que hemos tenido. Entonces, este corto plazo de aquí hasta noviembre, cuando se produzca el relevo presidencial, yo no le veo mucho. Ahora, ¿cuál es el gran problema que yo veo al futuro? Y el futuro inmediato. Y es que en octubre llega el fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño va a actuar de octubre hasta abril y mayo. Según los datos que he tenido la oportunidad de mirar, el costo del fenómeno del niño sería de alrededor de 10 a 12 mil millones de dólares.
una cantidad más alta de lo que produjo la pandemia del COVID. Y el COVID nos dejó con problemas económicos, laborales, de pobreza, de desigualdad, de trabajo, etcétera, etcétera. Pues yo creo que algo parecido va a ocurrir con el fenómeno del Niño y la violencia se incrementará. Yo no he escuchado a ningún candidato ni candidata hablar absolutamente nada sobre el fenómeno del Niño y vinculado al tema de seguridad. Que es más grave todavía. Esperemos a ver qué es lo que pasa a futuro, Fernando. Continuaremos hablando. Muchas gracias por haber estado en nuestro espacio informativo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Gracias. Ha sido Fernando Carrión, experto en seguridad. Con él hemos abordado algunos temas que son de coyuntura en los actuales momentos, en miras de que el país se aproxima a un proceso de elecciones. Estamos a escasos 20 días de llegar al día de las elecciones. Como él dice, comparto plenamente, muy difícilmente cualquiera de los candidatos que nos digan un montón de cosas, va a ser difícil que vayan a poder parar el tema del narcotráfico, el tema de devolver la seguridad al país. No ha dado resultados algunas cosas que se han hecho. Los resultados han sido adversos, negativos para el país. Más bien lo que hemos encontrado es mayor inseguridad, mayor delincuencia, incremento de mortalidad por muertes violentas, por sicariato. Dejemos en la tela de la duda de que puedan hacer algo por el país. Ojalá que si se da este cambio y se puede lograr en buena hora por el bienestar del país. Pero me ha dejado alarmado la cifra que acaba de dar Fernando. No sé cómo la tomó usted, Carlos, y amigos oyentes que están escuchando esta emisión informativa. Es escalofriante lo que dice. Por año, en el Ecuador se lavan, se blanquea el dinero. 3.500 millones de dólares se lavan aquí en el país, por año. Increíble. Claro, ahí usted encuentra un montón de cosas, ¿no? De pronto usted dice, ¿y este joven de dónde? Pues, ¿de dónde? De la noche a la mañana con esto. Claro. Si de pronto nos conocemos, pues no es para que en un negocio lícito se pueda ver un crecimiento tan, pero enorme, ¿no? Así gana el doble. Así gana la lotería. No hay para ver tanto. Nos dejan enormes dudas, ¿no? Así es, y sobre todo que se están fortaleciendo, Rubén, la venta de la droga, se fortalece los grupos delictivos, y eso hace que la gente sea más violenta. ¿Por qué? Porque quieren ganar territorio internamente acá en nuestro país, y eso ha causado esta ola tremenda de violencia. Y por aquí se han dado muchos, por ejemplo, los sicariatos han incrementado por doquier. Si avisara aquí en el informativo todo lo que nos llega en información, pues no tendríamos tiempo de todo lo que se da a conocer en diferentes puntos del país. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo en la actualidad en cuanto a la seguridad. Si quieres reprisar esta información, esta entrevista está en nuestra página de Facebook. Te recordamos nuestra línea de denuncias y comentarios 095-883-1648. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario. Ale, qué rico sándwich de jamón. ¿Sabes por qué? Porque es el jamón de Piggy's. Estas salchichas saben espectacular. ¿Te cuento mi secreto? Son las salchichas de Piggy's. Y mis parrilladas serán espectaculares. Solo cuando uses los chorizos de Piggy's. Hola, soy Ale Boada y te garantizo que una cosa es un embutido y otra, mis embutidos Piggy's. Piggy's, alimentos de confianza. Piggy's. Una fácil solución para tu construcción, para la industria y el hogar. En Mega Hierro encontrarás. En Mega Hierro usted ahorra fácilmente. Compra ahora lo que busca sin demora. Calidad a toda hora. Mega Hierro. Mega Hierro. Ofrecemos los mejores precios, calidad y garantía en materiales para la construcción, ferretería, artículos para el hogar y supermercado. Recuerda que puedes aplicar a nuestros planes de crédito directo o pagar con tu tarjeta de crédito preferida. Hacemos fácil su vida.
Somos los que vamos a impulsar una economía para todos y todas, los que vamos a bajar el IVA, a proteger la dolarización, a condonar las deudas de hasta $10,000 con la banca pública y a dar créditos a jóvenes y a jefas de hogar. Voy a ser el presidente del crecimiento económico y social, porque somos muchos, porque somos más, porque somos Ecuador. Yacu presidente, somos Ecuador. Vota lista 2. Publicidad electoral, presidente 2023. Con Publiplay, tu marca impactará en todo lugar, generando éxitos en ventas. Publiplay, amplia tecnología en pantallas y vallas LED, con más de 30 ubicaciones estratégicas en Cuenca. Publiplay es la innovación de anuncios en pantallas LED que tu marca necesita. Publiplay, Sebastián de Benalcázar 159 y Núñez de Bonilla. Llámanos al 0992 61 53 86. Publiplay, publicidad LED que impacta. Síguenos en @PubliPlayES. ¿Sabías que ya no debes realizar el proceso de renovación de matrícula en línea? Únicamente debes pagar todos los valores pendientes en la web o en cualquier ventanilla del EMOV y solicitar un turno para revisión técnica vehicular en www